El 20 de junio de este año, en unos pocos días, se va a celebrar el Día del Padre, pero en algunos países esta fecha cambia. 23 de febrero en Rusia, 19 de marzo en España, Marruecos, Andorra, Bolivia, Croacia, 8 de mayo en Corea del Sur, 9 de mayo en Rumanía, por ejemplo, este año. Pero no importa la fecha, lo importante es el contenido, el valor que nosotros, los hispanos, le damos a una celebración de un día tan importante en el que se recuerda la impronta de personas especiales para nuestras familias, como son nuestros padres. Mucho se hace una celebración del Día de la Madre por todo lo alto, apoteósica, y generalmente nos olvidamos de darle el mismo cariño a los padres. Pero aquí en Carolina del Norte tenemos padres insignes, padres ejemplares, que bien vale la pena hacerle un homenaje. Uno de ellos es Peter Marín, uno de los grandes artistas locales y que nos ha enseñado muchísimo, no solo de la herencia hispanoamericana y el valor y la huella indeleble que deja en nuestra sociedad y en nuestros corazones, sino también una persona que se ha insertado de manera exitosa en el sistema norteamericano, dando lo mejor de sí para poder dejar esa huella en la conciencia y un gran mensaje de superación de los hispanos acá en el estado y en el país. Bienvenido, Peter, al espacio de la conexión. Yo soy Corín Villalobos y para mí siempre será un placer hablar contigo. Igualmente, gracias Corín por tenerme, es un placer y un honor de estar aquí. Muchísimas gracias. Peter, ¿qué significa ser un padre hispano? Conocemos el rostro tuyo enamorado de tu niña y conocemos el rostro de tu niña cándido y súper alegre. Pero ¿qué significa ser un padre hispano en Carolina del Norte? Bueno, para ser por ejemplo, para ser un padre latino aquí en Carolina del Norte, son varias cosas. Una de ellas es de transmitirle a mi hija ciertas costumbres que son parte de nuestras tradiciones mexicanas. Ya estando tan lejos de México, es muy importante el papel que yo tengo para poder pasarle estas tradiciones a mi hija, para que aunque no esté en México, tenga la experiencia de haber tenido las mismas tradiciones. Una de ellas, por ejemplo, que me enfoco mucho con ella, es el Día de los Muertos. Ponemos la ofrenda, hacemos pan de muerto, hacemos flores. Es todo un evento y ya a Lucía le encanta participar. Ya se empieza a inculcar en esta tradición. Igual con otras tradiciones, hablamos mucho de los pintores mexicanos, celebramos el Día de la Independencia. Yo celebro con ella el 30 de abril, el Día del Niño, que se celebra en México. Y además de eso, hablamos mucho sobre lo que es el inmigrante y la experiencia del inmigrante tal como lleguen a este país, y de que ella pertenece a dos mundos, el mundo mexicano-americano, el mundo americano y el mundo mexicano, en donde tiene, por lo tanto, toda su familia que viene de mi lado. Entonces, esas son las labores para mí. También es muy importante de que yo hable español con ella, de que no nada más le enseñe a hablar español, pero que le enseñe a hablar el español mexicano que hablo yo, con todos sus regionalismos y sus toques, porque esto es lo que en su vida se va a dar cuenta, va a encontrar su identidad. Eh, Además, la involucro con baile folclórico mexicano. ah, eh, Realizamos fiestas con piñata, me ayuda mucho a cocinar, cultivamos chiles, cultivamos la cempasúchil. Entonces, tenemos las manos en varios aspectos culturales e históricos también en lo que llega a ser México. Así Ahora, es. en lo que llega a ser el norte de Carolina, hablamos mucho también de lo que es Norte de Carolina, siendo un estado de los Estados Unidos, que vivimos en la capital, que es una zona geográfica muy interesante,
una zona geológica muy interesante, que estamos ubicados en la parte este del estado de los Estados Unidos, y que también hablamos de los presidentes, de las elecciones, hablamos de las diferencias de los Estados Unidos y de México, para que pueda entender de que sus raíces provienen de dos lugares que son sumamente distintos. Ahora que tú has tenido esta experiencia, ¿qué ha significado? ah, ¿De qué manera Lucía le ha puesto color a tus trazos? Es decir, ¿de qué color pintas la alegría que ella siembra en tu corazón desde que la tienes entre tus brazos? Antes de que Lucía naciera, le pinté dos cuadros en unos colores muy ligeritos, colores a los que yo le llamo bebé, ¿verdad? Estos dos cuadros empiezan una etapa de realización artística para mí, eh, de ser padre. ¿Y cómo afecta esto? Viendo a mi hija crecer me ha dado mucha alegría. Viéndola reaccionar y aprender de que yo soy artista, me ha dado también mucha alegría. Pero aún más es su voluntad a participar en la creación de arte conmigo. Yo tengo un espacio en mi estudio que está dedicado esencialmente para ella, es su estudio. Entonces, una cosa que compartimos mucho es tiempo en el estudio creando y fabricando arte de todo tipo. Eh, esta compañía y esta alegría de ver a mi hija, como todos niños, haciendo y disfrutando del arte, ha sido algo maravilloso para mí como experiencia, ¿no? El valor de saber qué importante es el arte para los jóvenes, para los niños. Es una manera de expresión inmediata, mágica, que impulsa los sentidos, que impulsa la curiosidad, y que hace de uno un gran inventor y un gran descubridor. Esas cosas me he dado mucha cuenta siendo un papá, eh, como artista, y teniendo a mi hija como artista igualmente. Sí, la verdad, ustedes hacen un dúo dinámico, que diríamos. Y qué bueno que tu hija pueda obtener de este padre tan enamorado, no solo de las artes, sino también de la historia y la defensa de las culturas, ese bagaje cultural que la va a hacer distinta, seguramente en un futuro. Ahora, Peter, vamos a hablar del mensaje que tú comunicas a través de tu lienzo a la comunidad hispana y a la comunidad americana. Eh, Mi lienzo referente a mi obra artística. Sí, Bueno, yo practico arte en varios niveles o en varias plataformas. Una de ellas es la artesanía mexicana en cuanto el Día de los Muertos. La otra es la pintura y una pintura abstracta. Eh, Como latino y como educador de arte, como maestro de arte, me he dado cuenta que la narrativa, cuando llega a ser algo de la abstracción, llega a un punto y trata con ciertas cosas. O sea, no pasa de ese punto y los temas que trata son los temas principales. Desde ahí la narrativa se ha movido a otras formas de arte. Entonces la idea de la abstracción como que se quedó empedrada, nunca pudo avanzar. Se quedó en la historia de esa manera. Yo veo la abstracción como un jardín fértil, abandonado. Y, y también veo el pensamiento abstracto como característica mexicana. eh, Nuestros antepasados creando los mitos y las estructuras que hicieron, los códigos de idioma, las historias, eh, son abstractas, pero son bellas. Entonces, lo que yo hago con mi abstracción es la sigo adelante porque creo que no es una propuesta general,
sino es una propuesta muy personal. Y yo como latino le veo mucha energía a la abstracción de esa manera, como una propuesta personal. Entonces, generalmente la abstracción eh, en ciertos términos no se ve como un lenguaje latino, pero lo es. Y no quiero que no nos demos cuenta de que la abstracción no es únicamente una idea o una creación americana, estadounidense, sino también es una creación latinoamericana. Entonces yo abarco más allá de lo que se quedó en la historia y le estoy buscando una raíz personal, una voz personal. Entonces, me recargo mucho en las lecciones de Gunther Gerso, de Frida Kahlo, de Diego Rivera, del Dr. Atl, de Murillo, de varios pintores que ellos descubren esta abstracción y realizan que hay una voz mexicana dentro de este género. Peter, un último mensaje que quisiera pedirte y es para los hispanos que te admiran por haber tenido el éxito en tus manos y por siempre forjarte un futuro signado por el alcance de metas, por el proponerte cada vez llegar un poco más allá. ¿Qué mensaje quieres tú compartir con ellos? No solamente los que te admiramos, sino también personas que tienen un sueño y que sienten que no lo pueden lograr y que sienten que hay barreras que le impiden seguir adelante para alcanzar el éxito que tanto anhela. Bueno, es una pregunta interesante, pero también una pregunta que desafortunadamente no se puede contestar en general. Lo que sí puedo darte es el ejemplo que yo he seguido y creo que quizás sea el ejemplo, la respuesta de esa pregunta, ¿no? Primero, no hay que darse por vencido eh, y todo llega con práctica, pero nada es instantáneo. Yo llevo 30 años trabajando como artista y realmente en los últimos 6 es cuando me he impulsado mucho. Entonces me tomó 24 años llegar al punto en donde ahora me siento cómodo con lo que he hecho. Entonces, la gratificación instantánea no existe cuando uno está detrás de sus metas. Entonces, en eso no hay que darse por vencido. La otra cosa es que no es que uno espere de que no hayan obstáculos, sino más bien hay que reconocer que sí los hay. Entonces, cuando llega el obstáculo, en vez de estar sorprendido, hay que estar preparado. Con esta preparación eh, es lo que transforma ese momento en algo valioso, una experiencia valiosa. Y por último, hay que entender que por cada paso que das para adelante, van a haber pasos que vas a dar para atrás. Si quieres entrar a ser un artista en cierto lugar, te van a decir que no. Te van a decir que no en los primeros 20 lugares, pero el que va siguiente, el número 21, te va a decir que sí, pero ese lugar te va a dar el trabajo que los otros 20 no te han dado. Entonces, tú nada más necesitas uno o dos de esos trabajos, no todos los 20, sino nada más uno. Entonces, eh, hay que seguir adelante. Y por último, el arte es muy personal. La gente va a decir cosas positivas o negativas. Eso es lo que el arte genera. Hay que estar satisfechos con eso. Lo que a nosotros nos interesa es seguir desarrollando la voz cultural de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, de nuestra gente.
aunque hay a una gente que no le guste o una gente que le guste también mucho, ¿no? Eso no importa, lo que importa es seguir adelante. Bueno, aquí están las palabras sabias de un latino, educador de arte, quien ha Sí. participado en la iniciativa reciente Familias Separadas, liderada por Michelle Ángela Ortiz y que se expuso en ArtSpace en el centro de Raleigh. Tiene una estrecha relación con el Centro de Arte y Cultura Diamante. Es un gran soñador, pero además es capaz de plasmar sus sueños coloridos en un altar de muertos en el Museo de Raleigh. Y además ha participado en la iniciativa de formación Dalí, promovida por Diamante, entre muchísimas otras cosas más que podríamos decir de Peter, y por eso es que para nosotros es un gran privilegio tenerlo acá en la conexión. Muchísimas gracias por esas palabras y por tu mensaje, Peter, y por supuesto desde la conexión te enviamos con mucho cariño la mayor de las suertes para que sigas cosechando éxitos y sigas inspirándonos a todos a ser cada vez mejores. Este ha sido un placer y más un honor de saber de que mis esfuerzos y mi papel como papá sirva como acción positiva a otros. Eso quiere decir de que la influencia de mi hija y lo que la hija me ha aportado a mí, ahora yo lo puedo aportar a mi comunidad. Así es, así que feliz Día del Padre a todos los padres latinos, que la pasen muy bien. Así es, gracias. Chao.